Bueno, aquí nuevamente entre insectos y bichos, soy Pepe Clavijo y estamos en el MISA, el museo muy importante venezolano que todos siempre deben tener en mente. Hoy vamos a hablar de un insecto muy particular, un insecto que ha estado en el imaginario de muchos venezolanos desde hace ya muchísimos años, y es la famosa machaca. Este insecto es un insecto muy particular por el cuerpo, realmente tiene un cuerpo extraño, una forma extraña, pertenece al orden Hemiptera, lo que llaman los Hemiptera homóptera, y la especie es Fulgora laternaria. Es un animal pero muy llamativo y entra en la cultura venezolana de una manera muy particular, ya que como ha pasado en múltiples ocasiones en nuestra historia política venezolana, en algunos momentos en los años 70 el ambiente político estaba un poco revuelto, no recuerdo exactamente el momento y por quién, y no vale la pena en este momento señalarlo, pero lo interesante es que para tratar de bajar un poco la tensión se utilizó una estrategia comunicacional de referir que el que era picado por este insecto, por la machaca, cosa que es totalmente falsa porque estos insectos no pueden picar. Ellos se alimentan de savia o fotosintetizados que toman principalmente de árboles. Son, por cierto, parientes relativamente cercanas de las chicharras, para que ustedes vean que no tienen nada que ver con animales que pueden chupar sangre. Y el cuento que se armó en ese momento, que no fue un cuento únicamente usado en Venezuela, sino que también se utilizó en diferentes países suramericanos, es que si alguien tenía la mala fortuna de ser picado por una machaca, tenía solamente 24 horas para tener relaciones sexuales, de manera de que el veneno no hiciese efecto y la gente se murió. Ustedes imagínense esa situación, relacionar una cosa tan loca como esta, algo que no tenía ningún sentido, y sin embargo funcionó. O sea, funcionó porque, bueno, era el tema de conversación. De hecho, históricamente en el museo nosotros hemos tenido dos periodos que han sido extremadamente visitados por los medios de comunicación social, tanto impresos, televisión y radio, y fue el momento de la machaca, y muy cercanamente en el año 2019 cuando se designó la mariposa nacional de Venezuela. Ese fue el momento de mayor visita de los medios de comunicación a nuestro museo. En ese momento el responsable del museo es nuestro fundador, nuestro maestro, el doctor Francisco Fernández Yepes. Y bueno, recordamos los que tuvimos el honor y bueno, la gran suerte de ser sus estudiantes, sus amigos, sus colegas, de estar con él cuando tenían que atender a revistas, como muchos de ustedes no se acordarán, pero revistas Momento, Venezuela Gráfica, todas estas revistas que existían en la parte de prensa escrita venezolana, cuando venían a entrevistar al profesor Francisco Fernández Yepes, y él con una machaca viva en su mano, demostrarle que, bueno, que eran animales totalmente inofensivos, que si lo picaba no iba a ocurrir absolutamente nada, ¿no? Entonces, bueno, esto es una cosa que fue muy llamativa, y en su momento nosotros decíamos, el que conozca el cuento, como lo decíamos nosotros, de la machaca, es casi que enseñar el documento de identidad, como de enseñar una cédula, porque era cosa que estaba pasando en ese momento. Con el transcurrir del tiempo, ya, por ejemplo, los estudiantes que entraban en agronomía no habían oído nunca hablar de la machaca, porque por su juventud. Entonces, claro, nosotros de manera jocosa y introduciendo en la clase cuando tratábamos este grupo de insectos, que es un grupo muy importante, porque ahí no como machaca, sino en otros cercanos a la machaca, que pueden ser plagas agrícolas, le decíamos, bueno, de repente ustedes no están enterados del cuento de la machaca, pero a lo mejor ustedes pueden haber sido consecuencia de una picadura de la machaca en sus padres, cosa que por supuesto totalmente falso, pero era muy jocoso porque los muchachos en esa época no sabían de esto.
Es un animal que se alimenta tanto en su estado joven, que son ninfas, como en su estado adulto, tomando savia de los árboles. Están en bosques, por ejemplo, en varias especies de árboles en el Parque Henri Pittier se pueden conseguir alimentándose. Es muy importante que se documente esta historia de la machaca. Y otra historia asociada a este insecto es que la machaca produce luz. De hecho, en el nombre americano, el nombre de la cultura americana que se le da a estos insectos, se les llama insectos linterna. Esto también es una fábula porque nosotros hemos tratado desde hace años tener material, ejemplares de estos vivos en terrario, y jamás ni nunca se ha reportado, no hay una documentación científica que haga valedero esta afirmación. Nosotros siempre decimos de manera jocosa que seguramente esto se originó de algún coleccionista o algún entomólogo que seguramente había estado refrescándose del arduo calor tropical con unas cuantas cervecitas y que realmente se imaginó lo de la luz, porque realmente no hay una prueba científica que diga que da luz. Si ustedes ven este animal, uno cuando mueve el insecto y lo pone en una vista lateral, fíjense ustedes que básicamente parece como si fuera un maní o también un caimán. De hecho, nosotros pensamos que tiene más relación a estar copiando algún tipo de reptil de manera de amedrentar a un posible depredador, ¿no? Eso se reafirma cuando nosotros vemos un ejemplar con las alas abiertas. Fíjense ustedes, aquí tienen uno con las alas abiertas y fíjense que tiene esta especie de diseño de unos grandes ojos, y estos ojos en general en los insectos, cuando hay ese diseño en forma de ojo, es para aparentar mayor tamaño, ¿no? Y también para atraer la atención del posible depredador hacia esa área. Fíjense ustedes que aquí ven una de estas machacas atacadas, ven un área dañada y justamente corresponde con el área donde está el ojo. ¿Por qué? Porque el depredador trata de atacar a donde está el ojo, porque es donde supuestamente está la cabeza, es lo que le llama más la atención. Entonces, no lo confundan, algunas personas lo confunden con mariposa, pero es que eso ocurre con muchos insectos. Muchos insectos, cuando se despliegan sus alas, adquieren la forma de una mariposa, pero esto no es cierto. Ellos, en forma general, cuando están en reposo, están de esta manera, y es una manera de pasar desapercibido. Si ustedes ven también la coloración, si este animal se posa dentro de ramas de árboles o de arbustos, es muy fácil que el animal se confunda. Solamente él va a abrir las alas en el momento que se pueda sentir amenazado. Él puede hacer ese despliegue alar o cuando va a despegar, de manera de amedrentar a un posible depredador. Esta familia de insectos, la familia Fulgoridae, ya les dijimos que pertenece al orden Hemiptera Homoptera, están considerados dentro de uno de los Hemiptera más llamativos, más buscados por coleccionistas, porque son animales muy, pero muy interesantes. Si ustedes ven ahora en la caja que tenemos al lado, ustedes ven otras especies, en este caso del género Frictus, son especies fascinantes. Estos ejemplares que están acá han perdido un poco esa coloración verde, pero cuando ustedes lo ven fresco, o lo ven en la naturaleza, son animales que prácticamente pueden pasar por un musgo. Si ellos se posan, ustedes los ven al lado de un musgo, un árbol lleno de musgo, ustedes no lo van a poder diferenciar. Aquí nuevamente, esas coloraciones que presentan cuando se abren sus alas, son coloraciones de precaución, son animales que te llaman que tienen coloraciones aposemáticas para señalar para el color rojo que son tóxicos, aunque ellos no son tóxicos, hacen creer a un posible depredador que son potencialmente tóxicos. Utilizan esas coloraciones aposemáticas o de advertencia diciendo no te metas conmigo porque yo soy tóxico o yo soy un animal que puede representar un peligro para el animal. Son animales que generalmente están en ambientes selváticos, es poco frecuente que ustedes lo vayan a conseguir en una sabana. Entonces, si ustedes
quieren verlo en la vida natural, y es muy importante, por ejemplo, que este tipo de animal se incorpore en las caminatas de observación de naturaleza, así como la gente sale a ver aves, puede salir a ver estos insectos y otros insectos, entre ellos mariposas y polillas. Estos animales son particularmente buscados por los observadores de naturaleza que tienen predisposición o tienen hábitos de ver insectos. ¿Por qué? Porque son animales tan llamativos. Fíjense ustedes que esa parte que se ve acá en el animal, esto que está acá, es parte de la cabeza del animal. La cabeza tiene una región de la cabeza inflada y es lo que le hace ver mucho más grande. En realidad la parte de la cabeza está aquí abajo y eso es parte de solamente una región de la cabeza. Lo mismo ocurre con otras especies de la misma familia. Fíjense ustedes cómo tiene esta estructura que está acá, es parte de la cabeza, es una zona inflada de la cabeza y es una manera de que el animal se vea de mayor tamaño. Bueno, mis queridos amigos, hemos llegado a otro capítulo más de Entre Insectos y Bichos. Los invitamos a que nos hagan sus comentarios por acá, por YouTube. Y también, si ustedes quieren, recuerden que en MISA podemos recibir visitas guiadas. Ustedes se pueden comunicar vía nuestras redes sociales, que son en Instagram, misa.ucb y en Twitter, misaucb. Ustedes se comunican por allí y podemos coordinar una visita guiada a nuestras instalaciones. Siempre bienvenidos y ha sido un placer estar con ustedes.